Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7. Es un auténtico placer dar la bienvenida a nuestro queridísimo colaborador, Salvador Robles. Salvador, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, aquí estamos de nuevo, Susana. Salvador, nos quedaba pendiente, sí. el otro día hablábamos de hacer trampas, juego limpio, juego sucio. Sí. Y hoy vamos a continuar con ese tema, Salvador, pero enfocado a algunas de las parcelas donde quizá, yo digo, no sé, que más se hacen trampas, como por ejemplo es en la política. Sí, en la política... Eso es lo que nos han dicho, nos han contado, y la realidad muchas veces que sufrimos los votantes, ¿no? En la política y en general en la vida, porque bueno, claro, el problema es qué medios me sirvo yo para obtener los resultados que pretendo. ¿Respeto las normas de juego o no? Normas de juego en sentido general. En política, en principio, claro, ¿qué es la ética? Hacer lo correcto. Eso es ética, hablamos de ética. Claro, pero hacer lo correcto se dice, y es la pura verdad, que verdaderamente sabremos cuál es nuestra ética si interiormente, ante una situación determinada, nosotros mismos nos preguntamos ¿qué haría yo si nadie me viese? El famoso, en filosofía hay Platón hablaba del anillo de Giges, que aquella persona que lo poseyera se volvía invisible y podía hacer lo que quisiera. Esa es una buena hipótesis para plantear a los telespectadores qué harían, por ejemplo, el otro día esbozamos una situación hipotética, en este caso, bueno, en política, lo podemos hablar de las promesas incumplidas, de los medios que se utilizan para llegar a tener cierto poder. No siempre se utilizan medios lícitos, muchas veces siempre. Se utiliza ese juego sucio para llegar a tener ese poder, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando hay un político emergente, de inmediato se hurga en su pasado a ver si se encuentra algo de basura. Fíjate lo que le dejé esbozado el otro día, bueno, no sé si lo hablamos fuera de cámara, un caso en Suecia muy famoso, para que los telespectadores se den cuenta de las diferentes varas de medir que hay en unos países y en otros. Aquí, en muchas cosas somos maravillosos, en la solidaridad. Hace poco, ahí tenemos los resultados de la recaudación que se llevó a efecto con el Banco de Alimentos, que aquí, por ejemplo, en el País Vasco nos batió todos los récords. En eso somos número uno, en donantes de órganos, pero luego la picaresca, las trampas también somos número uno. No digamos nada de piratería, que me gustaría luego hablar. Sí. Pero en política, lo que iba. Un caso en los años 90 muy famoso en Suecia. Una aspirante, Mona Sahlin creo que se llamaba, era viceministra de Suecia. Esta mujer estaba llamada a suceder al primer ministro, que creo que recordar, estoy diciendo de memoria, se llamaba Carlsson. Bien, esta señora pues acostumbraba a hacer la compra ella misma, iba con el carrito de la compra y a veces cuando no llevaba dinero en efectivo, pagaba con la tarjeta que disponía para sus gastos de representación política. Bien, pero luego devolvía el dinero. O sea, no es que pagara con la tarjeta sus gastos particulares, sino que adelantaba cuando no llevaba dinero en efectivo, después entregaba la tarjeta en caja del supermercado y luego lo devolvía. Pero se enteraron, claro, cuando surgió su nombre para suceder al primer ministro, pues alguien hurgó y salió a colación de que esta señora tenía la costumbre esta de pagar. De inmediato le invitaron a que dimitiera. Y pasó la historia, ella dijo, tuve que dimitir por tabletas de Toblerone. Fíjate qué curioso, comparémoslo con la situación en España. En España ocurren aeropuertos que se han construido sin despegar un avión, nadie dimite, tarjetas opacas, dinero negro, financiación ilegal, nadie dimite. Recuerdo que hace años, casi en la transición, yo que ya tengo unos años, pero es probable que a ti también te suene, tuvo que dimitir, creo recordar, Alfonso Guerra, porque le dejó un despacho a su hermano, lo cual es totalmente intolerable, pero comparado a aquello con lo que pasa ahora y que nadie asume responsabilidades, pues parece una broma. Pilar Miró, la difunta Pilar Miró, directora de cine, cuando dirigía Televisión Española, tuvo que dimitir por comprar un regalo que además no era para ella, sino era para
con dinero público, compró para una persona que venía a visitarla relacionada con su cargo. Bueno, esas dimisiones que se producían antes, ahora eso, vamos, parece, vamos, de broma, dice, pero por eso dimitían. Ahora no dimite absolutamente nada. Fíjate que alguien puede prometer, y prometió en campaña electoral, lo que nunca jamás iba a hacer, lo hizo y nadie le ha pedido cuentas. No, jamás tocaré el presupuesto, es decir, no reduciré ni un euro del presupuesto de educación. No tocaré esas líneas rojas, sanidad y educación. Pues, bueno, todo eso, no sé, las promesas incumplidas. Aquí, entre otras cosas, bueno, eso es lógico que ocurra cuando no damos valor a la palabra dada. Eso en política, pero si nos trasladamos a la cultura en general y a la literatura en particular, Susana, si me permites, yo voy a hablar de mi campo, porque hay la piratería en este país, las trampas, porque eso es hacer trampas. Estamos casi a la cabeza de casi todos los países de Europa, los números uno, los que más pirateamos, y la gente se lo toma a broma, y no saben, no se dan cuenta del daño que se está haciendo para el futuro, no solo futuro remoto, sino inmediato. Fíjate, me voy a poner yo ahora como ejemplo, y que me perdonen los telespectadores por ponerme yo de ejemplo. Imaginemos que yo viviese de la literatura. Digo entre paréntesis que no vivo de la literatura. Yo escribo porque me encanta escribir. La literatura en este país proporciona poco dinero, más bien nulo. Pocos son los que pueden vivir solamente de sí, pero voy a poner un ejemplo para que se den cuenta los telespectadores del daño que se hace cuando se piratea. Pero no el daño a mí, sino en general. Imaginemos que yo pretendiese vivir de la literatura. Por un libro que vale 16 euros, vamos a poner 20 euros, vamos a redondear, al autor le corresponden 2 euros. 2. Un libro de 400 páginas, una novela, aunque seas un Superman de la literatura, te cuesta como mínimo un año durante varias horas al día. Como mínimo. Compaginando con el trabajo que... Si no son más, Susana, si no son más horas. Bien, imaginemos que es un año, que en realidad cuesta más, pero un año. Un año de trabajo durante 4, 5, 6 o más horas al día, para escribir ese libro, esa novela de 400 páginas que tú entregas al mercado, te apoya una editorial que quiere rentabilizar, por lo menos no perder dinero, y tú recibes 2 euros por libro vendido. Para poder, es decir, que el tiempo que has empleado te sea rentable, como mínimo, si vendieras 10.000 ejemplares, que son palabras mayores, Susana, cobrarías 20.000 euros. 20.000 euros por un año. Pero es que para poder vivir de ello necesitas vender 40.000. Y que la gente compre esos libros. Efectivamente. No se los baje de, pero es que además, Susana, voy más allá. Ahora ya no solamente hablo de que el hecho de que uno viva de la literatura, sino de que pretenda lo que escribe llegue al lector. Para que llegue al lector necesito un editor que me apoye. Para que el editor me apoye necesito vender un número de ejemplares para que él no pierda. Si hay lectores que desean leer mi literatura, necesito, yo, ahora hablo de mí, yo y como yo otros escritores, que se venda un número suficiente de ejemplares para poder seguir escribiendo, porque si no, no tengo editor que me apoye. Si la gente piratea el libro, yo no puedo seguir escribiendo. Sí puedo seguir escribiendo, pero para mí. Nunca lo puedo ofrecer al público. Por lo tanto, cuando alguien vaya a piratear un libro, una película, un disco, que sepa que está cercenando la posibilidad de que un escritor, un artista, un cantante, pueda seguir cantando y ofreciendo, o escribiendo, ofreciendo su arte al público. Fíjate, los ebook, hablamos ahora de ebook, los libros electrónicos y tal, ebook o Kindle, o como diablo se le llame, en España, tú fíjate, parece de broma la cifra que voy a dar. ¿Sabes cuántos libros, voy a hablar ahora de libros, se descargan por cada aparato al año descargado, pagado? O sea, yo compro un libro y lo pago. Por aparato, ¿sabes cuántos? 0,6 al año, 0,6 por aparato, ni uno. En Francia se descargan casi 5 por aparato, al año. 0,6 al año supone 1 euro y pico para el escritor. O sea,
Entonces habría que decir, bueno, entonces, ¿de qué sirven los aparatos, los Kindle? No, sí sirven, porque el usuario lo que hace es descargarse, piratear, pero compra 0,6 al año. Somos los números 1 de piratería. Es triste decirlo, pero es así, Susana. O lo que es lo mismo, somos los número 1 en hacer trampas y, voy a decirlo en plan coloquial, encargarnos el futuro de escritores, de cantantes, de artistas. Sí, porque el tema de la música y también, de cine. El tema de la música es lo mismo, Susana. Si un cantante ahora o un grupo de música que quiere transmitir su arte, su música al público en un CD, bueno, ya si hay alguna compañía que se dedique a producirle, porque ya prácticamente no existen, pero si hay alguna, necesita vender unos cuantos CDs, unos centenares al menos, para poder ser ese producto que no les ocasione pérdidas. Pero si no se venden, si solo hay piratería, acabamos con el arte. Es que esto no es broma. Por eso, al hacer trampas, cuidado con estas trampas de, no, yo me lo pirateo. Yo el otro día lo puse en redes sociales y me contestaron algunas personas a las que conozco, dice, claro, yo decía que cuidado con esto, ¿no? Y me decían, claro, pero el problema es que con 600 y pico euros, ¿qué podemos hacer? No podemos comprar libros. Tienen razón. ¿Cuál sería la solución, Salvador? Bueno. Porque muchas veces vemos anuncios, ¿no? Campañas, sí. O un anuncio en televisión, cuando vamos al cine, ¿no? Te ponen el anuncio de, por favor, no, pirate. Pero ¿qué haría falta? Bueno, ¿Educación? Esto de educación, mira. ¿Qué haría falta para solucionar esto? Susana, el origen de todo, es decir, y de todas las soluciones también está en la educación, en la familia. Ahí es donde inculcamos a los niños los valores con los cuales van a salir a afrontar la vida. Porque el otro día yo también te decía, ahí en los pasillos, que leí en El País un artículo de un tal Luis Alegre, yo lo conozco personalmente, es un gran escritor, y hablaba de su madre. Su madre decía, mi madre tiene 90 años, y el otro día viendo el desfile de corruptos que sale en televisión, en los telediarios, con gente muy conocida, decía la pobre mujer, con cariño, decía Luis Alegre en el artículo, que su madre, nonagenaria, decía, pero ¿cómo es posible si esta gente tiene carrera universitaria? ¿Cómo es posible que lleguen a esos extremos? Claro, pero el problema es que la carrera universitaria confundimos esta señora que de muy buena fe, ella pensaba, fíjate qué cándida, qué buena persona, que ir a la universidad equivale a ser buena persona, a tener unos valores, a respetar al otro. A tener esa educación. Pero una cosa es la enseñanza y otra es la educación. La educación incluye la enseñanza, pero es más que la enseñanza. Yo puedo saber mucho de muchas cosas y tener una ética resbaladiza, cuando no repugnante, o sea que me aprovecho del otro. La educación incluye inculcar valores, y eso ante todo, no solo, pero ante todo, esos valores se inculcan en casa, con el ejemplo, una y otra vez invitando a nuestros hijos a que se pongan en el lugar del otro, pero en el lugar del otro, siendo el otro de verdad, siendo el otro, porque hay practicar la verdadera empatía. Empatía, ¿no? Eso es fundamental. La pregunta que traslado yo volviendo a lo de la piratería, a los telespectadores es, si tú escribieras un libro, o compusieras, o grabaras un disco, ¿te gustaría que yo lo piratease y no comprase el libro o el disco? Y además, los que no tienen dinero, como me decía, en concreto una amiga, Rosa Ayuso, me decía, claro, el problema es que los que no disponemos de ese dinero, muy bien, están las bibliotecas. Diré, ¿las bibliotecas a vosotros qué os proporciona? Sí nos proporciona, las bibliotecas compran libros. Están las bibliotecas. Y si no, a mí, por ejemplo, que me lo pidan. Yo lo dejo, el libro, si puedo, lo entrego. Pero la piratería, no, por favor. Porque cada vez que pirateamos estamos... La mímesis. ¿Qué es la mímesis? Cuando uno no sabe qué hacer, mira al otro, se mimetiza con el otro y hace lo que hace el otro. La piratería crea escuela. Cuando yo pirateo, alguien me está viendo. Hagamos lo que hagamos, Susana, siempre hay alguien que nos está mirando. Siempre. Somos un ejemplo para otro, en lo bueno y en lo malo. Si yo pirateo en casa, seguro que mi hijo o mi sobrino, mi primo, mi hermano pequeño me está mirando. Y estamos creando un pirateador en potencia. Habría que también, desde las
autoridades, no sé, instituciones, sancionar. Claro. Sancionar, pero de manera más dura, ¿no? Porque yo no sé si ahora mismo, ¿no? Si pillan a alguien pirateando, poner multa o ni siquiera le sancionan. Es que yo creo que sí, pero ante todo habría que primero suprimir el 21% de IVA cultural. Eso de entrada. Los libros deben ser más baratos. El teatro más barato, el cine más barato, porque la cultura es una inversión, nunca es un gasto, es una inversión para el futuro. Un país educado, culto, puede afrontar cualquier crisis, cualquier circunstancia. Lo que se aprende es para siempre, Susana, es para siempre, queda para siempre. Eso es una inversión. Si creamos ciudadanos educados, cultos, que piensen en el otro, que tengan unos valores arraigados, podremos afrontar cualquier crisis y cualquier situación adversa. Esa es la clave de todo. Entonces, sanciones, lo primero es el ejemplo, la educación. Es decir, yo creo que si se insiste una y otra vez, pero no podemos arrebatar al otro. Es decir, si ahora me quitas a mí 2 euros, me los estás robando. Si tú ahora vieses a alguien que me está metiendo la mano en el bolsillo y me arrebata 2 euros y dice, ¡qué ladrón! Eso es lo que ocurre cada vez que se piratea un libro. A mí y a los que nos dedicamos a escribir, nos están arrebatando 2 euros. Y repito, yo lo digo con la voz alta, la voz, no la boca pequeña, porque yo no vivo de la literatura, yo escribo por vocación. Y es que además, además de eso, como comenta Salvador Robar, también es una manera de no valorar el trabajo de los artistas, escritores, igual músicos, cineastas. O sea, al final lo que has comentado, ¿no? De ese año trabajando, o incluso muchas veces más, porque lo que tenéis que trabajar en otro trabajo, tienes que quitar horas muchas veces de sueño, de comer, de estar, yo que sé, por ahí, ¿no? Y dedicándote a escribir cuando la gente está por ahí, de paseo, cuando es verano en la playa, y vosotros después de trabajar, muchas veces en madrugadas y en esas quitar horas de sueño, escribís. Gente que tarda un año, gente que incluso tarda más, o que dice, este libro, esta novela es el resultado de casi toda una vida, ¿no? De años de esfuerzo. La gente entonces, cuando piratea, no valora ese trabajo. Ese es el problema, pero por eso hay que inculcar valores. Tenemos que valorar el trabajo ajeno. Esto cuesta mucho trabajo. Sí. Yo me acuerdo, fíjate, ya la presenté aquí, la exclusiva del asesino, todavía no había salido a la venta y ya me dijeron, me mandaron un link, lo que se llama el link, un enlace, dice, mira lo que preguntan aquí. Una página web en la que se intercambiaban libros y preguntaba a ¿alguien tiene para pasarme la exclusiva del asesino? Digo yo, pero ¿cómo es posible? Si todavía no ha salido a la venta y ya estaban a la caza y captura del libro. No decían, alguien me puede prestar el libro, porque si te lo prestan, alguien lo ha comprado, tal, te lo deja. No, alguien puede pasarme, es decir, para descargármela. Sí. Si eso ocurre a poco antes de que salga el libro, una vez que salga, Dios, muy buenas. Ya no, pierdes totalmente el control y entonces resulta que tienes igual 500 lectores del libro y al editor, ya no voy a hablar de mí, al editor no le ha generado nada más que la venta de uno. Entonces estamos invitando a que la editorial cierre. Y si la editorial cierra, se deja sin trabajo, no, sin posibilidad de divulgar su obra a decenas o centenares de escritores. Hay que pensarlo, es decir, cuando alguien vaya a dar al botón de que no haga trampas, por favor, que piense en los escritores, no que se lucran. Repito, yo no lo hago para ganar dinero, lo hago porque yo soy vocacional, pero hay otros que necesitan vivir de ello. Yo me gano la vida de otra manera. Los que necesitan vivir de ello, si al otro lado hay una recua de tramposos, se acaba con el arte. Y se acaba con el arte, ojo, estamos acabando con el arte para el inmediato futuro, para nuestros hijos. ¿Qué sociedad queremos dejar a nuestros hijos? Queremos dejar un erial en cuanto a cultura. Necesitamos invertir en cultura, pero primero, los gobernantes. Bajar el 21% de IVA. El IVA cultural, eso es un atropello. Que la cultura no sea exclusiva de personas con dinero, claro, ¿no? De ricos. Fíjate, ahora estaba hablando ahí, antes de entrar, que ahora después vas a tener a un grupo de actores, y estaba hablando con ellos, y me decían, estaban hablando ahí que el otro día en el Arriaga estuvieron viendo una obra, no sé quién me ha contado, y valía casi 40 euros. Entonces, claro, la clase media baja no puede asistir al teatro, no puede. Entonces, claro, la cultura que se convierte en elitista, entonces, claro, eso es una discriminación
Entonces el culto será más culto y el inculto más inculto. Es lo mismo que la riqueza, cuanto más rico eres, más riqueza tienes, y el pobre cada día más pobre. No puede ser, no puede ser. Perdona, Salvador. Sí, no, adelante. Es que yo, ahora Adelante. que estamos hablando de este tema, estás hablando de este tema, sí me gustaría, no quiero que se nos eche el tiempo encima, sí me gustaría que, bueno, pues uno de los microcuentos, recordamos que los microcuentos que lee Salvador, hay más, muchos más microcuentos, cada semana cuando vienes con nosotros, Salvador, que cuelgas en tu muro de Facebook, que ya estará enseguida colgados estos cuentos. La hora de los valientes. La hora de los valientes, vamos a ver. Este me gusta mucho. Pues este lo vas a tener que leer tú, porque no lo tengo. Ah, mira. Mira, ¿ves lo que es el directo? Este no lo tengo. Vale, venga, lo leo yo y para finalizar lo comentas tú. ¿Quieres que lo lea yo? Pero dame el papel. Vale. Tú verás, lo que prefieras. Yo preferiría que lo leyeras tú, pero bueno. Pero tú tienes una voz más bonita, Salvador. No, qué va. Bueno, la hora de los valientes. El país había tocado fondo. Más bajo no podía caer. La corrupción afectaba a todas las capas sociales que no malvivían en la miseria. O se hacía algo inmediatamente o el país entero se iría al garete. Había sonado la hora de los verdaderos valientes, los que al margen de su fortaleza física tienen el coraje moral de plantar cara a la injusticia. Y los valientes oyeron la llamada. Su elemento natural era el anonimato, pero en las presentes circunstancias no les quedaba más remedio que salir a la palestra, por dignidad. Y salieron. Gracias a ellos, el hedor que despedía el país paulatinamente se hizo respirable. La decencia huele a gloria. La hora de los valientes. Porque la valentía no está en la fortaleza física, sino en el coraje moral. Eso es la verdadera valentía. Salvador, ¿podemos adelantar el tema del siguiente programa? Bueno, me gustaría, ya que viene la Navidad, la próxima vez que me invites a hablar del altruismo. ¿Te parece bien? Me parece bien. De eso que no se envuelve, no cuesta dinero, ¿no? y que realmente ¿no? hace tanta falta. Y hace la vida más respirable, más agradable. Salvador, pues ya nos has adelantado el tema con esos microcuentos que tendremos, ¿no? Sí, a mí no me importa dejártelos, ¿eh? Sí. Yo es que he venido con hoja y esta me lo he dejado. Ha sido, bueno, pero muy bien, hemos reaccionado bien. Sí, y lo tenía, está ya publicado en Facebook, La hora de los valientes. Así que tienen luego tienen... Sí. Venga, para terminar. A ver si lo tengo. Salvador, el camino del triunfo, si no lo tengo yo. Sí, lo tengo yo. Venga, va, para terminar antes de irnos a Muy bien. Perdió y aprendió. Volvió a perder y de nuevo aprendió. Fue derrotado otras 10 veces más, derrotas de las que extrajo sendas lecciones que nutrieron su saber hacer. Después se esforzó en poner en práctica lo que había aprendido. Ganó y aquel día también aprendió. Aprendió a ganar. Siempre ganó a partir de ese día. En el triunfo y en la derrota siempre aprendía. Esa era su ganancia. No hacía trampas. Pues Salvador, sin hacer trampa nosotros tampoco, que hemos sido, nos hemos portado bien. Sí. Nos vamos a publicidad. Gracias, como siempre, Salvador, por estar con nosotros. Gracias a ti, Susana. Salvador. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, continuamos enseguida.